Esta momia, de una chica de 20 años, procede de Tebas y su nombre es Nadegaubastirsret. Entró en el museo en 1897 como testimonio del interés que había en la Europa del siglo XIX por el antiguo Egipto. La momia de la cantora de Amón fue saqueada antes de su llegada a Vic. Una radiografía de la pieza nos revela un auténtico caos. Los huesos están rotos y fuera de lugar. Y es que antes de vender una momia, los saqueadores de tumbas se aseguraban de que no hubiera algún tesoro dentro. El sarcófago tiene dos partes: un arca en la que se deposita la momia y la tapa que reproduce los rasgos idealizados de la difunta. La cabeza la tiene cubierta por una pesada peluca sobre la cual el halcón Horus extiende sus alas protectoras. Lleva un amplio collar usej. En el registro vertical hay inscrita en escritura jeroglífica una oración de ofrendas al dios de los muertos, Osiris, para que provea al Ka de la sacerdotisa de todo lo necesario para su supervivencia en el más allá. Y está presidida por la figura del dios chacal Anubis, guardián de las necrópolis y embalsamador principal. El estuche está formado por varias capas de tejido de lino y yeso. La última de estas está estucada y decorada con motivos religiosos. Debajo del amplio collar usej hay un colgante con la efigie de la diosa leona Sakmis y un pájaro con la cabeza de carnero de Amón que extiende sus alas en un gesto protector. Una columna vertical central separa los cuatro genios funerarios llamados los hijos de Horus, encargados de la conservación de las vísceras de los difuntos. Los textos jeroglíficos de la ofrenda funeraria están dirigidos a la divinidad sincrética Eftach Sócares Osiris, a quien piden una ofrenda funeraria consistente en pan, cerveza, bueyes, aves, incienso, ungüentos, alabastros y ropas.